Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior vimos que tanto Isaac como Esaú se dieron cuenta que la bendición le fue dada a Jacob y no a Esaú como Isaac había planeado. Mencionamos que Isaac tembló con un estremecimiento muy grande cuando se enteró de que la bendición le fue dada a Jacob y no era Esaú el que lo había visitado. Y una cosa que él hizo es que él no dio marcha atrás, o sea, la bendición fue dada. Algo que me pregunté, que mencioné en el podcast anterior, es por qué Isaac se estremeció tanto tembló cuando se enteró de que la bendición fue dada a Jacob y no a Esaú, de que fue engañado y de que aún sabiendo que fue engañado no se echó atrás con la bendición, o sea, fue dada y así fue. Isaac trató de hacer su voluntad, de darle la bendición mayor a su hijo favorito, a Esaú. No le resultó. ¿Y será que se arrepintió? O sea, se dio cuenta de que sus planes no funcionaron y de que en realidad sintió arrepentimiento y decidió pues seguir el plan de Dios, que según lo que le había profetizado a Rebeca, el mayor serviría al menor. O sea que la bendición mayor en realidad le pertenecía a Jacob. ¿Será que se arrepintió? Por eso sintió ese estremecimiento fuerte y ya dada la bendición no se podía echar para atrás. Muchas veces uno quiere hacer las cosas a su manera, ignorando los deseos del Señor. Nunca es tarde para arrepentirse y hacer lo correcto, pero debemos tomar en cuenta que al hacer cosas en las que no van acorde al Señor, puede traer sus consecuencias y debemos ser responsables o atenernos a las consecuencias de nuestros actos. Esto creó una división muy grande entre Esaú y Jacob, que veremos más adelante. Esaú va a odiar a Jacob. Fue un odio tan grande que veremos que va a querer hasta matarlo. Por otro lado, Esaú quiso lo que Jacob obtuvo. Él quiso esa bendición, a pesar de que la había despreciado antes. Le pidió la otra bendición a su padre, hasta cayó en lágrimas. Pero noten que Esaú, como lo mencionamos en el podcast anterior, él no lloró de arrepentimiento, no le pidió perdón a su padre ni siquiera le dijo que había vendido su primogenitura, sino que culpó a Jacob y además de eso, como no salió como él lo esperaba, como él quería, él solo estaba interesado en sí mismo. Estaba buscando su primogenitura con lágrimas, pero no con arrepentimiento. Ahora veremos en el versículo 39 lo que Isaac le responde a Esaú, cuando Esaú alzó su voz y lloró. Se los voy a leer desde el versículo 38. Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Versículo 39. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Versículo 40. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Aquí donde dice por tu espada vivirás, o sea que habrá conflictos. No será una vida fácil la que tendrá Esaú. Pero dice aquí que a tu hermano servirás, pero no será para siempre. Él arrancará su yugo de su cuello. Si vamos a Génesis capítulo 33, versículo 9, dice: pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Después de todo, Esaú fue bendecido. Recuerden que Dios le prometió a Abraham que bendeciría a su descendencia
que todos los que los bendigan serán bendecidos y los que lo maldigan serán malditos. Pero más adelante vemos que Esaú y Jacob finalmente se hacen las paces y como dice aquí, él arrancará su yugo de su cuello. Y en Génesis capítulo 33 veremos que Jacob llega a encontrarse con su hermano y le ofrece un montón de regalos, riquezas. Y Esaú respondiendo, sea tuyo lo que es tuyo, o sea, que tengo bastante, hermano mío, o sea, que ya él estaba bendecido con riquezas de todos modos. Esaú estaba satisfecho con todo lo que tenía, estuvo bendecido, por lo tanto no necesitaba lo que Jacob le ofreció. Pero esto lo veremos más adelante. Todo esto suena, lo que le dijo Isaac, suena más una maldición que una bendición. Pero como dije, Esaú fue bien bendecido. Todas estas manipulaciones y engaños por parte de cada uno de los miembros de esta familia, porque cada uno lo hizo, Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Todo esto traería consecuencias. En el versículo 41 dice, Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Aquí donde dice, primero que nada, Esaú le guardó rencor a Jacob. Tanto rencor que hasta lo quiso matar. Entonces, aquí donde dice, los días de luto por mi padre están cerca. Eso quiere decir, en otras palabras, que mi padre no vivirá por tanto tiempo. Después que él fallezca o después que él muera, mataré a mi hermano Jacob. Eso es lo que él quiso decir. Es más, él no lo dijo. Aquí dice muy bien que él se dijo, o sea, que se dijo a sí mismo, o sea, lo pensó. En otras palabras, lo pensó. Mataré a mi hermano Jacob. Pero él no lo haría mientras su padre estuviese vivo, para que no tuviera que ver esa desgracia. Noten aquí que Esaú no mostró arrepentimiento por la venta de su primogenitura, por ser rebelde hacia sus padres, o sea, casarse con mujeres paganas, por ese rencor que le guardaba a su hermano. Y en otras palabras, él quería lo que Jacob tenía. Jacob obtuvo la bendición y él quiso esa bendición, aunque no le correspondía a él. Y además, aunque se le había vendido. Pero un punto muy importante es que aquí dice que Esaú se dijo a sí mismo, como lo mencioné antes, o sea que lo pensó. Esaú guardó rencor a Jacob. Él estaba lleno de orgullo, de envidia. Orgullo porque su hermano era el preferido para la bendición mayor. Y envidia que fue provocada por toda la prosperidad de la que su hermano disfrutaría. No debemos ser como Esaú, lleno de envidia, y no debemos odiar a otros, a los que Dios ha bendecido de alguna manera. Pero ¿por qué digo que donde dice aquí que Esaú se dijo a sí mismo? ¿Por qué digo que esto es importante? Bueno, leamos el versículo 42, que dice así. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Versículo 43. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Primero que todo, aquí donde dice, cuando las palabras de Esaú le fueron comunicadas a Rebeca, en el versículo 42. ¿Quién le comunicó esto a Rebeca? Si esto fue algo que Esaú se dijo a sí mismo en su pensamiento. El único que conoce nuestro pensamiento, ¿quién es? Es Dios, Dios nuestro Señor.
Esaú se dijo a sí mismo secretamente en su corazón, y de alguna manera Dios, el Señor, se lo comunicó a Rebeca. Por lo tanto, Rebeca llamó a Jacob y le dijo que huyera hasta que se le pasara a Esaú el rencor y las ganas de matar a Jacob, y lo mandó a casa de su hermano Labán. Recuerden que Harán fue donde Rebeca vivía antes de casarse con Isaac. El Señor es misericordioso y Él le reveló a Rebeca el plan, o sea, los pensamientos de Esaú. Así como Rebeca le dijo a Jacob que fuese a Harán, en Génesis capítulo 24-27, asimismo el siervo de Abraham fue guiado por Dios para encontrar una esposa a Isaac, que fue entonces cuando el siervo de Abraham encontró a Rebeca. Lo que quiero decir es que todo esto tuvo que haber sido revelado a Rebeca por Dios. No se menciona aquí cómo se lo reveló Dios a Rebeca, pero eso es lo que implica cuando Isaac se dijo a sí mismo, o sea, que lo pensó. Y no hay nadie quien sabe tus pensamientos, no hay nadie más que Dios. Versículo 44. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Entonces Rebeca le dijo a su hijo que se quede hasta que el furor de su hermano se le pase, hasta que se le olvide lo que pasó. Pero miren esto, más adelante veremos que esta fue la última vez que Jacob estuvo con su madre Rebeca, porque después de huir, Jacob no la llegó a ver en vida. Ahí Rebeca le había dicho que enviaría por él y lo traería desde allá. Pero, ¿qué va? Rebeca le salvó la vida a Jacob, pero no volvió a ver a su hijo. Todos esos engaños, aunque de buena intención, trajo consecuencias. O sea, el fin, como he dicho anteriormente, el fin no justifica los medios. Entonces Rebeca le dijo, ¿por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? O sea, el que ellos dos se enfrentaran y el que uno matara al otro, no importa cómo esto iba a terminar, no iba a terminar bien. De alguna manera u otra, no iba a terminar bien. Uno de los dos perdería su vida. Rebeca hubiese perdido a sus dos hijos. Esto me recuerda a la historia de Caín y Abel. Caín quedó en el cautiverio y Abel quedó muerto. Esto fue en Génesis 4. Y Rebeca le dijo que se quedara con su hermano Labán por algunos días. Pues aquí donde dice algunos días, eso terminó siendo como 20 años. Tanto Jacob como Esaú, Isaac y Rebeca sufrieron las consecuencias porque todo lo que hicieron no fue acorde a la palabra de Dios. Versículo 46 dice así: Entonces Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma por mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Después que todo esto pasó, Rebeca habló con Isaac y le dijo esto, lo que acabamos de leer. Aquí se establece las bases de los hijos de Israel. Al igual que Abraham con su hijo Isaac, al no querer que se casara con alguna cananita. Asimismo, Rebeca e Isaac querían que pasara con su hijo Jacob, ya que las esposas de Esaú seguían a dioses paganos. Es por eso que Rebeca quiso enviar a Jacob a donde su hermano, a su pueblo, con su hermano Labán. Y el hecho de que Esaú se casó con mujeres paganas, pues demuestra una vez más pues el carácter de Esaú
y cómo él era rebelde, haciendo lo que sabía que no estaba bien con sus padres. Bueno, ahora veamos cómo este capítulo de Génesis apunta a Jesús. Primero, este capítulo trata de una bendición, la bendición oficial del Padre al primogénito. Y Jesús es el Hijo amado en el que el Padre, Dios nuestro Señor, está perfectamente complacido. Dios le reveló a Rebeca que Jacob tendría la bendición, la primogenitura, cuando le dijo que el mayor serviría al menor. Y Dios estaba complacido con Jacob y no con Esaú. Dios sabía que a la larga Jacob iba a ser su seguidor, iba a ser fiel a él, como hemos mencionado antes, porque Dios es soberano y omnisciente, y Él sabe el presente, pasado y el futuro. Y Jesús nace de la línea de Jacob. Jesús es el primogénito único Hijo de Dios, nuestro Señor, el que fue sacrificado por nosotros para el perdón de nuestros pecados, el que derramó su sangre por nosotros, nuestro Salvador, el sacrificio mayor, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar su regalo de salvación, arrepentirnos de nuestros pecados, y así seremos adoptados como hijos de Dios, con derecho a esa herencia, la vida eterna junto al Señor, en el reino de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo apunta todo esto a Jesús? Jesús, opuestamente a lo sucedido aquí con Esaú, Isaac, Rebeca y Jacob, Jesús se negó a usar métodos pecaminosos para llevar a cabo el plan de Dios. Es más, recuerden que Jesús fue el único en la tierra que vivió sin pecados. Vivió sin pecado, pero fíjense que Él fue tentado. Por ejemplo, Él fue tentado 3 veces en el desierto por Satanás. Esto se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Él venció esas tentaciones. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra de Dios, con las Escrituras. La palabra es nuestra arma secreta, es nuestra espada. Se los voy a leer rápidamente. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, o sea, Satanás, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Recuerden que Jesús tuvo hambre. Versículo 4 dice: pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Noten aquí que el diablo le dijo: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. O sea que si él se tiraba de ahí, que sus ángeles lo apañaran, pues. Y entonces Jesús le dijo, con las Escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás,
y solo a él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante uno de los ángeles vinieron y le servían. Es por eso que es muy importante no solo leer la palabra, estudiarla, pero memorizar las escrituras. Es importante porque el día que la necesites, vas a ver que la vas a utilizar. Es nuestra amunición. Y por último, ¿cómo apunta todo esto a Jesús? Jesús es el Dios soberano que cumple su voluntad a través de todas las cosas, incluyendo las decisiones pecaminosas y egoístas de su pueblo. Dios tiene un plan y su plan se cumple de alguna manera u otra. Todo esto que pasó con Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob pasó por sabiduría humana, como le dicen en inglés, human wisdom, no por sabiduría de Dios. Dios siempre vence. Veremos más adelante que Rebeca no volverá a ver a su hijo Jacob. En situaciones difíciles o cuando hay que tomar decisiones importantes, ponlo en oración. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que haría Jesús en este caso? Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento y sabiduría. Recuerden que Dios es 3 en 1. Dios Padre nuestro Señor, Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, el que nos ayuda, el que nos da los instrumentos necesarios, el que nos guía. Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en 1. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.